Amigos, seguidores del canal, bienvenidos a un tema muy importante de las cuales el día de hoy vamos a aprender a dominar uno de los regímenes que existen aquí en Perú. Si eres empresario o eres emprendedor o inclusive estás estudiando carreras de contabilidad o afines o deseas simplemente aprender a cómo se manejan los tributos o los impuestos dentro del régimen MIPE tributario, que es el tema que vamos a hablar en esta presente oportunidad, entonces te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque ahora vamos a aprender las reglas del juego de cómo es que se tributa dentro de este régimen tributario, porque muchas de las veces las personas que están emprendiendo van a poner un negocio, ya sea como persona natural o como persona jurídica, tienen desconocimiento de los regímenes tributarios o qué impuestos van a pagar de acuerdo al régimen tributario que ellos elijan. Y muchas de las veces pues la SUNAT, por un tema de desconocimiento de las personas que están conformando una empresa, pues simplemente le coloca en el régimen general. Entonces a partir de hoy esos temas vamos a despejar esas dudas y para la cual vamos a dominar cómo es que se tributa dentro de este régimen. Sin más amigos, vamos a la explicación correspondiente. Si bien es cierto, ya en el canal hemos hablado en videos anteriores acerca de los regímenes tributarios que existen en el Perú, sin embargo, para la presente oportunidad nos vamos a centrar estrictamente en el MIPE tributario. Como te establecí al principio de este video, vamos a dominar las reglas de juego de todo negocio que va a estar bajo este régimen general. En principio debo de mencionarles, antes de comentar los sujetos comprendidos, es decir, las personas naturales o jurídicas que quieran tributar bajo este régimen MIPE tributario, y también finalmente vamos a abordar los sujetos no comprendidos dentro de este régimen. Pero como te mencionaba, las reglas de juego para estar en este régimen y considerablemente no tener problemas con la SUNAT en el tema básicamente de impuestos es que las personas naturales o jurídicas que vayan a generar rentas de tercera categoría, para que se sujeten o estén bajo este régimen tributario, tienen que conocer algo importante y primordial. Este es el régimen que yo básicamente recomiendo a las personas. ¿Por qué? Porque simplemente dentro de este régimen no hay ninguna restricción para el tipo de actividades que quieras desarrollar, a diferencia por ejemplo del nuevo RUS, del régimen especial, que son otros de los regímenes que existen. Ahí sí existen restricciones de algunas actividades las cuales no aplican para tributar bajo ese régimen. Entonces es por eso que este régimen MIPE tributario es la que yo recomiendo, porque además de permitirte algunas facilidades al momento de pagar o tributar bajo este impuesto, pues tienes la facilidad de crear cualquier actividad sin que tengas ningún problema, porque estás acogido o la normatividad también lo establece, que dentro de este régimen pues no hay restricción de la actividad que quieras realizar. Eso es por eso que los sujetos comprendidos que habla para estar dentro de este régimen lo encontramos normalmente o dentro de del artículo 14 de la ley del impuesto de renta. Pero en principio debes de considerar o debes de conocer, si eres o quieres poner tu emprendimiento y quieres estar sujeto o quieres tributar bajo este régimen, tienes que primeramente tener en cuenta que seas domiciliado o el domicilio fiscal de la empresa que vas a formar esté en nuestro país. Y otro principal requisito es que tus proyecciones o tus ingresos netos anuales no superen los 1.700 UITs en el ejercicio gravable. Entiéndase por ingreso neto anual aquellos ingresos brutos descontados las bonificaciones, las rebajas, los descuentos y otros conceptos similares, inclusive o incluyendo las rentas de fuente extranjera, y como menciono, siempre y cuando esta generación de ingresos pues provengan de fuente de renta de tercera categoría. Entonces el principal juego
para que puedas acogerte a este régimen es que seas domiciliado y que tus ingresos netos anuales no superen los 1.700 UITs, además de lo que ya te hablé, que no hay restricción de la actividad que vayas a realizar. Además, este régimen también te permite imprimir o llevar todos los comprobantes de pago que existen en nuestro país. Entonces, es por eso que es uno de los regímenes las cuales recomiendo, porque también te ofrece las facilidades de pagar el impuesto, ya que en este régimen, por ejemplo, se paga el impuesto de acuerdo a la utilidad que obtienes. Es decir, una vez de haber sumado o obtenido tu ingreso neto anual, lo deduces todos tus gastos y obtienes una utilidad, y en base a esa utilidad es que tú vas a pagar impuestos, a diferencia, por ejemplo, del régimen especial o del nuevo RUS. Entonces, eso es básicamente el propósito por el cual recomiendo que para las personas que están pensando en poner un negocio, o las personas que ya tienen un negocio y están en las ligas menores, es decir, están tributando en el régimen especial o en el nuevo RUS, y conforme vayan incrementando sus ingresos, porque cabe destacar que en cada régimen hay parámetros o niveles de ingresos para que puedas tributar bajo ese impuesto, bajo ese régimen, perdón, lo recomendable es que llegues ya a estar en el juego de las ligas mayores. ¿Y qué es lo que considero en el juego de las ligas mayores? Estar dentro del régimen MIPE tributario, o en su defecto ya en la liga mayor, en el régimen general. Pero básicamente nos vamos a centrar en el régimen MIPE tributario. ¿Y qué sujetos están comprendidos dentro de este régimen? Como te mencioné, el principal requisito es que estés domiciliado y que tus ingresos no superen los 1.700. A ello puedes formar empresas que constituyan renta de tercera categoría con denominaciones de sociedades anónimas, sociedades en comandita, las sociedades colectivas, las sociedades civiles, comerciales de responsabilidad limitada, pero siempre y cuando estén constituidas en el país. Entonces, ese tipo de empresas es lo que tú puedes formar y puedes tributar bajo este régimen. Pero también, además, el artículo 14 de la ley del impuesto a la renta lo señala de acuerdo a los incisos, las cuales he considerado los más importantes, y también quiero mostrarte y quiero que sepas. También nos muestra el artículo 14, por ejemplo, si quieres formar una empresa unipersonal, las sociedades y las entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior, que en cualquier forma perciban renta de fuente peruana, pero que, como les menciono, sus ingresos también no superen los 1.700 UITs. Otros sujetos comprendidos que también lo establece el artículo 14 son las empresas individuales de responsabilidad limitada. Quizás eres una persona que quiere formar una empresa, una EIRL, la cual también puedes acogerte a este régimen del MIPE tributaria, y que cuentes con domicilio, que esta empresa esté constituida en nuestro país. También, finalmente, he considerado otro de los incisos que nos habla este artículo 14, las sucursales, las agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de las empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior, pero que, como menciona aquí bien claro, las sucursales o las agencias estén funcionando en nuestro país, y también la regla de juego es que no superen los 1.700 UITs de sus ingresos anuales en el ejercicio gravable. Fíjense que así funciona el régimen MIPE tributario, de los sujetos comprendidos y de las reglas de juego para tributar bajo este régimen. Cabe destacar que no hay que tenerle miedo a la SUNAT, simplemente hay que conocer al momento de formar o querer constituir un negocio cuál régimen nos conviene. Es importante entonces por eso dominar la regla de juego de los impuestos, en este caso de los regímenes tributarios a las cuales nos queremos formalizar, y eso lo tenemos que hacer antes de constituirnos, y ya una vez de haber formalizado pues tengamos todo en orden, y así pues la SUNAT
no se nos venga encima si nosotros no conocemos en sí de cómo tributar en este régimen. Ahora entonces, ya una vez de haber conocido cuáles son los sujetos comprendidos, ahora vamos a hablar de los sujetos que no van a pertenecer o bajo ninguna de estas situaciones o de estos ítems que te voy a presentar a continuación pueden acogerse al régimen MIPE tributario. Si los sujetos comprendidos dentro del régimen MIPE tributario fueron sus ingresos hasta 1.700 UITs y cuyas actividades no tienen restricción de acuerdo a la normatividad de la ley del impuesto a la renta, en caso de los sujetos no comprendidos serán ya los que no cumplan esos requisitos, es decir, que sus ingresos netos anuales superen los 1.700 UITs, y estamos hablando para este año un aproximado de 7,5 millones de soles. Pero es importante que conozcamos también que los sujetos que no van a estar comprendidos dentro de este régimen son aquellas que tengan vinculación directa o indirectamente, pero esta vinculación siempre tiene que estar en función del capital con otras personas que pueden ser naturales o jurídicas, que cuyos ingresos netos anuales en conjunto sumen pues o superen los 1.700 UITs, como te establecí anteriormente. Y eso básicamente lo establece el reglamento de la ley del impuesto a la renta en el artículo 14 en los numerales 1 y 2 y 3, de las cuales vamos a detallar a continuación. Por ejemplo, el numeral 1 del reglamento de la LIR, el artículo 24, nos menciona que una persona natural o jurídica posea más del 30% del capital de otra persona jurídica directamente o por intermedio de un tercero. Es decir, si una persona natural posee el 31% del capital de la que quiere asociarse, simplemente no va a poder acogerse a este régimen MIPE tributario, tal como lo establece de manera gráfica, lo estamos presenciando. Por ejemplo, la persona A, que es una persona natural, vamos a ver desde la perspectiva de una persona natural que quiere ser parte vinculada o quiere asociarse a una persona jurídica, y dentro del gráfico lo podemos apreciar. La persona A va a ser una persona natural con negocio básicamente y quiere vincularse a una persona jurídica, que en este caso va a ser la persona A, y no va a estar dentro de este régimen MIPE tributario. No van a poder tributar bajo este régimen MIPE tributario siempre y cuando la persona natural posea más del 30% del capital, en este caso de la persona jurídica. Eso es en cuanto a las partes vinculadas. Aquí muestra el ejemplo, ¿no? Si A tiene un negocio unipersonal, quiere decir como persona natural con negocio y genera rentas de tercera categoría, y B es una persona jurídica y sus ingresos de ambos suman más de 1.700 UITs o superan 1.700 UITs, entonces tanto A así como también B no podrán tributar o no podrán acogerse al régimen MIPE tributario. Eso es desde la perspectiva de una persona natural que quiera asociarse o formar o ser parte de un socio de una persona jurídica. Es por eso que se le denomina partes vinculadas y lo regula, como una vez más lo señalo, el artículo 24 del reglamento de la LIR en el numeral 1. Ahora vamos a ver desde la perspectiva de una persona jurídica. En la persona jurídica sucede la misma situación que al igual que de una persona natural. Fíjense que si quiere formar o quiere ser vinculado, la persona A, por ejemplo, quiere vincularse con la persona B, que ambos representan personas jurídicas o empresas, pero que sin embargo la parte vinculada posee más del 30% del capital, en este caso de la que quiere vincularse, y ambos sus ingresos netos anuales también superan los 1.700 UITs, entonces queda descartado para tributar o para acogerse bajo el régimen
MIPE tributario. Fíjense que desde la perspectiva de una persona natural y desde la perspectiva de una persona jurídica que quieran asociarse, ya sea a una persona natural o a una persona jurídica, y que no cumplan los requisitos o que estén bajo esta situación, pues simplemente no podrán tributar bajo el régimen MIPE tributario. Esto es en específico que nos habla el numeral 1 del artículo 24 del reglamento de la LIR. Ahora vamos a ver qué nos menciona el numeral 2 también del artículo 24 del reglamento de la LIR. Nos menciona que también más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a una misma persona natural o jurídica directamente o por un intermedio de un tercero. Aquí gráficamente lo vamos a entender mejor. Por ejemplo, A, que es una persona natural, quiere vincularse a B y C, que son personas jurídicas, pero que A tenga más del 30% del capital de la persona jurídica, en este caso de B o de C. Simplemente ahí podemos optar que si sumamos sus ingresos netos anuales y totalizan más de 1.700 UITs, entonces ahí tanto B como C tampoco podrán acogerse al MIPE tributario. Pero también sucede que si ya es un negocio o es una persona natural con un negocio unipersonal, es decir, que generan rentas de tercera categoría, y si se suma sus ingresos netos anuales y con los de B y C, es decir, en conjunto, tanto si superan los 1.700 UITs, tanto también el negocio B y C tampoco podrán acogerse al régimen MIPE tributario. Fíjense cómo es la figura de los sujetos que no pueden estar dentro del régimen tributario si quieren ser partes vinculadas o quieran formar sociedades, ¿verdad? Entonces es muy importante que si tú estás pensando en asociarte, ya sea con una persona natural o con una persona jurídica, tomes en cuenta estos ítems, porque si no cumples con estos requisitos, pues no podrás acogerte al régimen tributario. Si desconoces estos temas y así lo estás o te acoges a este régimen tributario, es muy probable que cometas infracciones y la SUNAT pues te va a poner las multas correspondientes, y cosa que nosotros queremos evitar. Por eso es importante que conozcas estos datos. Otra también de los sujetos no comprendidos dentro de este régimen tributario, de las cuales también lo menciona el numeral 4 del artículo 24, valga la redundancia, del reglamento, son el capital de dos o más personas jurídicas que pertenezca también en más del 30%, pero en este caso a socios comunes de esta, tal como lo establece aquí la figura. Por ejemplo, A y D son los socios comunes de las personas jurídicas B y C. Y si se suman los ingresos netos anuales de B y C, es decir, de las personas jurídicas, y totalizan sus ingresos más de 1.700 UITs, entonces pues B y C no podrán acogerse al régimen MIPE tributario. Aquí la figura nos muestra, ¿no? Por ejemplo, si A tiene el 20% del capital de B y D tiene el 15% del capital del B, ahí sumarían entre ambos el 35%, y como son socios comunes no van a poder estar bajo el régimen MIPE tributario. De la misma forma sucede con el socio D, ¿no? Entonces eso es el principal requisito de que no pueden estar acogidos o no pueden tributar dentro del régimen MIPE tributario cuando se tienen socios comunes y quieran formar el capital de dos o más personas jurídicas a las que pertenezca. Otra de las consideraciones también que tenemos que tener en cuenta y de los sujetos que no están comprendidos es en referencia a las sucursales o agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza
constituidas en el exterior, pero que sin embargo están funcionando en nuestro país. Aquí el ejemplo común es, por ejemplo, de Coca-Cola, que tiene sus sucursales en nuestro país, y también otras empresas que no se me viene ahorita a la mente, pero ese es el principal requisito, que sean constituidos en el exterior pero que tengan sucursales en nuestro país, y siempre y cuando también sus ingresos netos anuales pues superen los 1700 UITs, también no podrán formar parte de este régimen. Y otro también de los sujetos no comprendidos, también tenemos aquellas que hayan obtenido sus ingresos netos anuales en el ejercicio gravable superiores a 1700 UITs, y me estoy refiriendo ya si tienes un negocio que estás bajo el nuevo RUS o ya sea bajo el régimen especial. También si superas esos 1700 UITs, ya no podrás estar en el régimen MIPE tributario. Una consideración muy importante es que si nosotros, por ejemplo, durante el año en el régimen especial, que es hasta un ingreso hasta casi $500,000 de soles, y en el nuevo RUS hasta 100.000 aproximadamente, o 96.000 para ser más específicos, están comprendidos dentro de ese régimen, y tú puedes cambiarte de régimen en cualquier momento del año. Es decir, pasar del nuevo RUS al especial lo puedes hacer en cualquier momento del año, inclusive del especial al MIPE y del MIPE al general. Eso es en cuanto a la regla de que puedes incrementar o subir de régimen del nuevo RUS hacia adelante, como lo estamos apreciando. Pero si estás en el régimen MIPE tributario, por ejemplo, y quieres bajarte al régimen especial, esto no lo podrás hacer en cualquier mes del año. Simplemente tienes que esperar la primera declaración del siguiente año o el mes de enero de cada año para poder bajarte de régimen. Pero es importante considerar que no estarás dentro del régimen. Por ejemplo, quieres bajarte del régimen general al MIPE tributario, pero que sin embargo dentro del régimen general en el ejercicio gravable ha superado los 1700 UITs, simplemente no podrás acogerte a este régimen tributario porque no cumples los requisitos correspondientes, ¿verdad? Entonces, esos son las reglas de juego y los principales conceptos que tienes que conocer si tienes un negocio o quieres poner un negocio y no sabes cuál régimen te conviene. Pues entonces en este caso hemos hablado de manera específica del régimen MIPE tributario, de las cuales te menciono de manera general. Cabe destacar que también dentro de este régimen no solamente llevas algunos libros contables o la contabilidad de manera simplificada, a diferencia del régimen general, que también lo hemos hablado en un video en específico, de las cuales también te recomiendo a que lo verifiques si quieres ampliar tus horizontes, ¿ok? Bien amigos, entonces hasta aquí ha sido las reglas de juego, y de manera resumida podemos decir que este es el régimen que recomiendo a todas las personas que desean poner un negocio y pues tiene sus ingresos proyectados que no superen esos ingresos netos anuales, y que pues están en todas las posibilidades de estar entre 0 a 1700 sus ingresos anuales, y lógicamente dentro de este régimen vas a tener los beneficios de pagar tus impuestos de acuerdo a la utilidad que generas, y las declaraciones mensuales o los pagos a renta también se hacen de acuerdo a los ingresos que obtienes de manera mensual, y cabe destacar que esto se puede regularizar al final del año o al siguiente año cuando hagas la declaración anual del impuesto a la renta, a diferencia que si te acoges al régimen especial simplemente vas a pagar de manera mensual, ya sea el IGB o ya sea el impuesto a la renta, o en todo caso ambos impuestos. Y en cuanto al régimen nuevo o al nuevo RUS, cabe destacar que aquí existen dos categorías que puedes pagar hasta 5.000, 20 soles, y hasta 8.050 soles, pero que a diferencia del régimen MIPE tributario, aquí tienen algunas restricciones, de las cuales si tú como emprendimiento o como emprendedor quieres jugar en las ligas mayores, te recomiendo en principio el régimen MIPE tributario. Ya en un posterior video vamos a hablar del régimen general y también las reglas de juego que tienes que tener en cuenta para tributar bajo
el régimen general, valga la redundancia. Bien amigos, entonces hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya quedado totalmente claro, y si no es así, pues déjanos saber en la cajita de comentarios, y también te recomendamos los demás videos relacionados a este tema, de las cuales también puedes complementar tus conocimientos. Hasta la próxima.